días, amigos. Hoy jueves 23 de julio. Este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, Mozart, yo creo que hay muchas informaciones, pero yo creo que debemos iniciar por la más agradable de todas. Esta noche, los Nacionales de Washington reciben en Washington a los Yankees de Nueva York a las 8 de la noche, con lo que se da apertura a la temporada recortada de las ligas mayores de béisbol. Major League Baseball. Gerrit Cole, el fuerte tirador derecho que jugaba antes para los Astros de Houston y que ahora pasa a los Yankees de Nueva York, con sus 324 millones de dólares. Es el abridor de los Yankees. Este juego inaugural tiene la característica de que no va a tener fanáticos. Los altoparlantes van a, eso sí, a difundir el ruido que es característico, el sonido de los fanáticos con sus vítores y eso. Y en la televisión va a mostrar imágenes de aficionados de cartón puestos en el play. Otra cosa que verán, lo que veremos nosotros, los que le vamos a dar seguimiento a la temporada de Grandes Ligas, es que algunos peloteros con su, yo le llamo pasamontañas, porque algunos de ellos van a usarla, principalmente los coaches, tanto el de primera como el de tercera. En la banca, algunos van a usar también sus mascarillas. Ya está prohibido escupir. Los famosos escupitajos de los peloteros están prohibidos. Lo mismo que ponerse a hacer muchos amaracos y cosas en el dugout. Entonces tendremos, como te dije, una recortada campaña de 60 juegos. Con algunos, por cierto, algunos estelares no podrán estar, dijeron que no van a jugar 60 partidos. Algunos tampoco se van a exponer al coronavirus. Por los Nacionales de Washington va a abrir su estelar Max Scherzer, y como todos sabemos es un buen luchador extraordinario, uno de los peloteros que más se entrega al juego del béisbol. O sea que hoy tenemos Grandes Ligas, y eso para nosotros los dominicanos, y creo que para la mayor parte de la población de caribeña y centroamericana, es un distractivo en medio de esta coronavirus. Esta madrugada, Gonzalo amaneció ya como huracán. Está a 1.500 kilómetros de las islas de Barlovento, específicamente de Barbados, que ya tiene advertencia de huracán. Es un huracán un poco noble porque no trae, los vientos son apenas de 100 kilómetros por hora hasta el momento. Pudiera incrementarse lógicamente a medida que avanza en el Caribe Atlántico. Pero el huracán ya tiene un récord, Gonzalo. Es el más joven que jamás había surgido antes del 24 de julio, de cualquier temporada ciclónica. El más joven. O sea que se anotó para iniciar ese récord. Si mantiene su trayectoria, sus vientos y el agua que lo acompaña, pudieran estar tocando el extremo sur de la isla Hispaniola, o sea, Barahona y alrededor, exactamente la zona que siempre ha sido, cuando esos huracanes parten por la zona de arriba del Caribe, casi siempre tienen una zona que ellos tocan, que van desde Asua, su zona costera, Peravia, hasta Barahona y Pedernales.
y casi siempre también afectan a Puerto Príncipe. De manera que ya los norteamericanos, que son muy dados a darle seguimiento a esto, el Centro de Huracanes de Miami dijo que la zona costera norteamericana que da al Golfo de México debe prepararse porque para la semana que viene ya deberá estar tocando esa zona. A nosotros, sábado y domingo, específicamente el domingo, es cuando estará pasando ya frente a la isla Hispaniola. Si baja, pudiera ingresar. Si mantiene la actual trayectoria, Gonzalo pudiera quedarse únicamente como un generador de lluvias, fundamentalmente, y de vientos de alguna consideración. Así es que estamos a la espera de Gonzalo, la tormenta tropical que tiene ya características de huracán porque sus vientos soplan a 100 kilómetros por hora. Bueno, yo creo, Mozart, que vamos a tener que hablar un poquito detenidamente acerca de lo que ha anunciado un señor que parece estar autorizado para eso, en razón de que la dirección del periódico Listín lo recibió y conversó con él como un representante del sector eléctrico del Partido Revolucionario Moderno. Este señor Rafael Velasco, que dijo que va a formar parte de la estructura, porque el ministro de Energía y Minas, nuestro amigo el ingeniero Almonte, parece que todavía está bajo observación. Se dijo que tenía los síntomas del coronavirus la semana pasada. Y por eso no lo hemos sentido mucho en el medio. Ahora este señor adelantó que va a haber una reorganización del subsector eléctrico y que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, como existe hoy, no va a seguir operando dentro de 6 meses en esa condición, porque se va prácticamente a disolver, ya que la Comisión Nacional de Energía será un ministerio adscrito a Energía y Minas, y que la superintendencia de electricidad será declarada una institución independiente, autónoma, para que pueda regir entonces, ser regulador eficiente. Y al mismo tiempo, tanto la empresa Punta Catalina, que como todos sabemos está creada ya, es una compañía, y la otra empresa hidráulica, el YEHIT, van a ser parte de una especie de consorcio del Estado que va a dirigir con un consejo de administración para las dos. Y que lo mismo se va a hacer con el sector distribuidor, con las sedes. Se van a fusionar en una sola y se va a crear un consejo que la va a dirigir a las 3, con una política común. Política común. Bueno, hay algunos detalles que tendremos que conocer porque habría que saber que se va a hacer. Yo supongo que la empresa de transmisión eléctrica formará parte de ese complejo. No sé si será dependiente del ministerio o será parte de ese grupo de empresas públicas que va a constituir ahora el YEHIT y Punta Catalina. Pero el señor Velasco, en la crónica que vi, no mencionó a ETET, que es la empresa de transmisión eléctrica. De todas formas, vamos a esperar mayores detalles acerca de estos asuntos que son muy interesantes. Entre todas las empresas que conforman la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, el holding, porque es un holding, incluida superintendencia y todo, hay unos 9,000 empleados y técnicos y empleados. Y bueno, entonces habría que ver ese personal, cómo se va, en qué situación queda, y todo eso. Pero a mí me da la impresión de que va a haber una recomposición, si es así como
va a reorganizar la cosa y que una parte del personal técnico será concentrado en las actividades específicas. Yo conozco, por ejemplo, de un plan que me hizo llegar un amigo de la sede que se le entregó a las autoridades, mediante el cual se crearían 700 brigadas de 3 personas cada una, y cada 100 dirigidas por un ingeniero, que se propone que en 3 años reducir la pérdida conjunta, la pérdida de facturación, el cobro efectivo de facturación, de un 30%, que es ahora, llevarla a un 10%, que es lo razonable en cualquier sistema eléctrico del mundo, en 3 años, porque serían brigadas que serían compuestas por 2 técnicos, un supervisor, pero con un ingeniero cada 100 brigadas, digamos que orientándola y supervisándola. Brigadas que se establecerían en regiones, en zonas específicas, en barrios, que harían contacto con cada suplidor, que no solamente mantendrían el sistema de redes de transmisión, sino que también se encargarían de darle seguimiento a cada usuario. Con 700 brigadas de ese tipo, dice ese plan, se peina todo el país, se reducen las pérdidas en alrededor de un 20% en 3 a 5 años. Lo único que tendría que buscar es un recurso suficiente, porque esas brigadas necesitan ser automotoras, tendrían que tener su propio vehículo, herramientas, algunos materiales específicos para situaciones de emergencia, etcétera. Pero está planteado así. Vamos a ver si estas cosas se dan. Mientras tanto, eso es el plan que dijo el señor Velasco, está en marcha. La centralización de todo su sector eléctrico, lo fundamental, incluso las directivas de políticas de desarrollo en el Ministerio de Energía y Minas. Solo quedaría como un ente independiente la Superintendencia de Electricidad, y aún el consorcio que se cree para operar las empresas que existen tendría que estar bajo la supervisión de uno de los viceministerios del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué parece todo esto? Hoy, como te dije, vamos a disfrutar de partir de esta noche de béisbol, Mozart, que ya para nosotros es una distracción. Bien, buenos días. Sí, ciertamente lo más grato de la mañana de hoy es precisamente que se inicia la temporada de Grandes Ligas, con una característica que ya conocemos, de solo 60 partidos, y en las condiciones en que esta pandemia pues permite, que lo ha disminuido y lo controla prácticamente todo. Nos controla la humanidad, la pandemia, lamentablemente. Y entonces el béisbol, ese apasionante deporte, pues no escapa a este flagelo tan terrible como es la pandemia del coronavirus. Y en ese sentido, agregar algunas cosas a lo que ya tú informabas, y es que el protocolo es sumamente severo, el que se llevará a cabo a partir de hoy. Por ejemplo, los jugadores y todo el personal que está trabajando, que va a estar el día a día, deberá hacerse una prueba cada 3 días, una prueba del COVID. Cada 3 días, ese personal, peloteros, árbitros, todo el personal deberá someterse a una prueba PCR del COVID, para que ustedes vean si la cosa es terrible. Eso está contemplado ahí. Otra cosa que me pareció sumamente novedoso, ¿verdad?, como parte de esto, pero que pone de manifiesto lo que es el alma humana. La gente. Ustedes saben que para aparecer en esa pantalla, como que usted, como fanático que está presente, tiene que pagar $300. Entonces, o sea, cada uno que salga en esa fotografía atrás
Tiene Si que usted pagar quiere salir, $300. Si usted quiere salir como que está en el play, exacto, usted paga y $300. no hay problema. Por eso es que hay COVID. Esa es una de las razones por las cuales el Señor nos manda cosas como esta. El COVID. $300 para aparecer en un cartón, una foto, como que usted está presente en el play. Eso es parte de todo eso. Bueno, fuera de esas cosas, lo importante es que vamos a tener ya una opción más y una opción refrescante y buena como es el béisbol. Y ya usted podrá tener, en medio de este confinamiento y de todas estas situaciones de angustia, ¿verdad? Expectativas muy negativas que se están creando en el país para mucha gente. Bueno, pues ahí tiene usted un aliciente para por lo menos amortiguar los efectos que ha traído sobre el país y sobre el mundo el COVID. Eso por un lado. Por otro lado, no podemos bajo ninguna circunstancia dejar de referirnos a eso, que es el principal problema del mundo y de nuestro país, que es el COVID. Y en ese sentido hay que decir que las autoridades han continuado en su empeño, en su esfuerzo por tratar de controlar al COVID. Por ejemplo, en Santiago va a ser intervenido ahora en la parte oeste. Ya fue intervenir en la parte sur de Santiago. Ustedes saben que es una de las provincias donde se ha incrementado con más virulencia el tema de la pandemia. Y se han tenido que tomar medidas ahí rápidas, puntuales. Se inició con la intervención de de Santiago Oeste, Santiago Sur, y ahora a partir de hoy se inicia la intervención en Santiago Oeste. Vemos ahí que ayer mejoró sustancialmente por varias razones, entre ellos la lluvia, sustancialmente el recogimiento de la gente, el respeto al toque de queda. Tenemos ahí una cantidad ya considerable de gente que fue apresada el primer día por lo que les dijimos, gente que todavía no acaba de entender que es por su propio bien, el de su familia y por el país, que debemos estar recogidos y que debemos cumplir con el tema del toque de queda. Y en ese ambiente, para que veamos los alcances que tiene la pandemia, es bueno reseñar una información bastante triste que da el Programa Mundial de Alimentos. Y es que vamos a tener ya 11 millones, se va a incrementar en 11 millones las personas en América Latina en el umbral de la hambruna. En hambruna. La pobreza absoluta. Hambruna en América Latina, fruto precisamente del impacto que ha tenido y tiene y tendrá por un tiempo el coronavirus sobre nuestra región. Una región lastimada y que se ha constituido en el epicentro prácticamente de esta pandemia. Nos mantiene acogotado con una severidad sobre la economía realmente terrible, provocando despido de gente, cierre de establecimientos comerciales, sueños truncados de mucha gente que tenía sus proyectos ahí para iniciar proyectos de vida importantes, proyectos empresariales que se han ido por la borda precisamente en el marco de una situación tan terrible como la que le provoca a la humanidad el coronavirus, y por lo cual debemos estar todos los días enfatizando en que la principal vacuna contra el coronavirus la tenemos hace tiempo, está entre nosotros mismos, tratando en la medida de lo posible de mantener el tema del distanciamiento, de la mascarilla, cuidarnos, entender el que se arriesga, el que sale a la calle. Por eso el tema mío con la escuela, que quisiera que se olvidaran del año escolar ese, que me lo coloquen en enero, como dice el doctor Huellobay, dicen otros, que coloquen eso más allá, porque no se trata tan solo de preservar a los niños en las escuelas, que son un foco, por la misma naturaleza del niño. El niño no guarda mayores distancias de ningún tipo. ¿Quién dijo eso? Controlar eso es terrible, controlar eso. Y no solo por el niño, que gracias a
vamos a decirlo así, de alguna manera, gracias a Dios, porque los niños son los menos afectados con esta pandemia, pero al mismo tiempo son los que con mayor facilidad transmiten, son transmisores. Entonces, un niño que vaya a una escuela, no solo se está exponiendo la salud de ese niño con una enfermedad tan terrible, sino que se exponen los padres y todo el mundo de la casa a su retorno. Es para que ustedes vean la dimensión que tiene el tema del coronavirus y por qué tenemos que sopesar muy bien que ese debe ser el día a día, dentro de las oraciones, pedirle a Dios que le dé conciencia a este pueblo para que entienda la magnitud del problema que tenemos encima y todo lo que se deriva de eso. Además del plano de la salud, que es lo fundamental, los otros planos, los planos de la economía, del acceso a los alimentos, del acceso a los recursos, el empleo, todo ese tipo de cosas nosotros debemos reflexionarla día a día para entender la dimensión de este problema que le ha llegado a la humanidad. Eso por ese lado. Hay un tema muy importante y muy positivo, contrario a este tipo de cosas, que quiero abordar de inmediato, que es lo que acaban de darle a Puerto Plata, a la provincia de Puerto Plata, el gobierno y el presidente Danilo Medina, cumpliendo con su programa de gobierno y cumpliendo con un anhelo de muchos años de puertoplateños y de todo el residente en el perímetro, o sea, desde las provincias que se conectan o por el lado de lo que es el circuito atlántico que se inicia allá en Montecristi, hasta el Cibao Central, que se desplaza a disfrutar de los balnearios que hay en la costa atlántica, entre otras actividades cotidianas, gente que se desplaza día a día desde Santiago a Puerto Plata y viceversa, y que toma todo ese corredor atlántico, pues tiene la fortuna de ya tener una magnífica obra entregada ayer por el presidente de la República, que es la autopista, la carretera Navarrete-Puerto Plata. Una maravilla, cuatro carriles. Déjeme darle la información en detalle de una obra de tanta importancia para los puertoplateños y para toda la región. Se inaugura esta maravillosa carretera reconstruida y ampliada, carretera Navarrete-Puerto Plata, y eso incluye también otras 7 avenidas que fueron entregadas ayer. Ojalá los compañeros puedan tener ahí las imágenes de la inaugurada carretera Navarrete-Puerto Plata, y que incluyen la carretera Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, la avenida Manolo Tavares Justo y otras 5 carreteras ubicadas entonces en la línea noroeste. Fueron 30 obras entregadas ayer por el presidente Danilo Medina a la gente de Puerto Plata, de Navarrete y de la línea noroeste. 30 importantes. En lo que tiene que ver, porque esa carretera es un impacto importantísimo para el turismo. Por ejemplo, ustedes saben que Puerto Plata está en marco de un proceso de relanzamiento como polo turístico. Y dentro de eso había que hacer notar ese gran puerto, precisamente de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, ese puerto es una maravilla, donde llegan miles de turistas de diferentes regiones del mundo a disfrutar la naturaleza, lo que aporta Puerto Plata. Y necesitaba de una carretera como esta, como la que se entregó ayer,
que le permite un desplazamiento rápido de gente que puede llegar a Puerto Plata y en el tiempo que va a estar en la ciudad, puede perfectamente bien desplazarse a Santiago y conocer a la Hidalga también. Tener tiempo para conocer a la Hidalga y retornar a Puerto Plata, donde están los buques estos que traen miles de pasajeros de todas partes del mundo. En el caso particular de la línea noroeste, es bueno señalar también esa importante carretera, la de Palo Verde Castañuela, son 8 kilómetros que hacía falta, Villa Vázquez Castañuela, cruce Las Matas de Santa Cruz, ahí hay 10 kilómetros y tanto, Guayubín, Juan Gómez, Villacinda de casi 8 kilómetros, 7.9 kilómetros, Guayubín cruce La Solitaria de 6,9 kilómetros y el Pocito Castañuela de 10.8 kilómetros. La de Navarrete Puerto Plata tiene una extensión de 46.8 kilómetros. Esa fue ampliada de 2 a 4 carriles en varios tramos y eso permitirá un desplazamiento importante seguro, sin mayor problema ininterrumpido de carga por esta maravillosa conexión hacia y desde el importante polo turístico de la costa norte del país. Así que vaya mi felicitación. Una cosa importante de resaltar de esa obra, economiza 40 minutos, Mozart, el traslado por carretera desde Santiago hasta Puerto Plata. Sí. Es sorprendente cómo agiliza, cómo hace cercana a esas dos poblaciones. Mira, llegó el momento de una pausa. Nosotros regresamos entonces después de unos mensajes. Sí, para que abordemos lo del CD. Mira, Mozart, hablabas ahorita de la cantidad de obras viales que puso en operación ayer el presidente de la República, incluida por el gobierno, entre ellas la muy destacada autopista Navarrete-Puerto Plata. Pero debo decirte que esta madrugada, buenas noches, dice la Oficina Nacional de Meteorología, ingresó una nueva onda tropical que se encontró con algo que ya estaba en las alturas, sobre la isla Hispaniola, que es una vaguada. Y entre ambas van a provocar en el día de hoy, próximas horas, copiosos aguaceros, dice Oramente, en el nordeste, en el suroeste, en la cordillera central, a ambos lados y también en la zona fronteriza. O sea que eso es bueno que lo procesen los dominicanos que están por esa zona, porque es interesante que sepan que eso va a pasar. Otra información que me parece, digo que debemos también mencionar las cosas que están cambiando el curso de las cosas. Ayer, Plutarco Arias, que es el ministro designado de Salud Pública por el presidente Luis Abinader, visitó el local de la Asociación Médica Dominicana y trató el tema del coronavirus, la situación sanitaria del país, etc. Pero cuando salió dijo que la Asociación Médica Dominicana va a tener un asiento, una especie de despacho especial en el propio ministerio, para que como asociación, como colegio, ¿verdad?, que es el Colegio Médico Dominicano, que por cierto le autoriza la ley, opere como un eficiente fiscalizador de los procesos sanitarios que ejecuta el Estado, que diseña y ejecuta el Estado. Esta sería, lógicamente, una muy nueva relación entre el sector sanitario del Estado y los prestadores de servicios de salud. Específicamente, como es lógico, los médicos, que por intermedio de su colegio médico, entonces serán tratados como lo determina la ley, una especie de fiscalizadores
determinarán los grados de calidad y podrán opinar acerca de las características de esos asuntos. Me parece que esa es un cambio de dirección interesante que pudiera traernos satisfacciones, porque en este caso entonces los médicos ya no se sentirán tan alejados de las políticas públicas como lo han venido reclamando, denunciando en todos estos años. ¿Qué te parece eso, Mozart? Bueno, eso está bien, eso está bien. Yo pienso sí, que el Colegio Médico desde hace tiempo, ellos mismos se aislaron, porque eso se constituyó en un ente de protesta y más nada, sin propuesta. Lo estuvieron haciendo hasta ahora. Ese mismo Colegio Médico irresponsable dijo que el país, el sistema sanitario y el sistema hospitalario había colapsado. Lo anunció hace 2 meses, el colapso, que había colapsado. Entonces a mí eso no me merece mayor, eso no me merece mayor atención. Mira, yo quiero referirme al tema de la corporación, al subsector eléctrico. Al subsector eléctrico. Qué bueno que comienzan a aflorar informaciones de gente que uno asume que tiene rango para hablar, para abordar temas como este, como es el caso de ese técnico que ayer habló ampliamente sobre los planes que tiene el gobierno del licenciado Luis Abinader con el subsector eléctrico. Viéndolo así, a grosso modo, no hay duda que allí hay un proceso de avance en lo que tiene que ver con lo que es la reforma del sistema eléctrico que se inició ya hace un tiempo en el país. El país está en medio de un proceso de reforma del subsector eléctrico. Y pienso que con avances muy significativos. Uno de los más trascendentes es precisamente el que se encamina al cambio total de la matriz eléctrica en la República Dominicana. Un paso trascendente de mucha importancia porque no solo le abrió espacio a mayor generación de energía eléctrica en el país, como al efecto lo hemos logrado, sino que al mismo tiempo abrió las compuertas para quitar de por medio una retranca que tenía una parte de los generadores eléctricos que mantenían un monopolio y oligopolio sobre su sector eléctrico y que tenían más bajo control absoluto todo el sistema de comercialización y producción de energía en la República Dominicana. Una barbaridad con la que convivimos durante 50 años y que sin embargo tocó a su fin. Comenzó el principio del fin de esa barbaridad con la administración del presidente Danilo Medina, cuando decidió iniciar ese proceso de cambio de matriz eléctrica, que dependiéramos para un servicio tan importante y vital para la población y para los sectores productivos, cambiar de energía derivada del petróleo a una energía mucho más limpia y menos costosa, de mayor nivel de accesos y mayores dificultades. Y en ese sentido, junto con Punta Catalina, que le vino a aportar por parte del Estado, propiedad del Estado y en consecuencia propiedad del pueblo dominicano, más de 700 megavatios al sistema eléctrico nacional, y al mismo tiempo eso ha provocado que ya el Estado recobre la dignidad y su papel de gestor, de facilitador, pero al mismo tiempo de supervisor de que las cosas se hagan como deben hacerse, sobre todo con un servicio estratégico como es el servicio eléctrico en la República Dominicana. O sea, los avances son notables en el país en materia de energía eléctrica, que conlleva además el 24/7, la ampliación de las redes. Las redes eléctricas nacionales nunca habían tenido mayor atención como la tuvieron, y tenemos una importante red de distribución eléctrica moderna, completamente moderna y segura,
en la República Dominicana. Y nos encaminábamos muy bien a un proceso de rescate de las sedes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para mejorar, como han mejorado, sus cobranzas, disminuir el déficit por sus diferentes causas o por deficiencia en toda la estructura de cobranza en el servicio de la energía eléctrica, o por otra parte, por los problemas que todavía tienen algunas áreas, el sistema de distribución de electricidad en la República Dominicana. Todo eso nos permite a nosotros vislumbrar y sentir que ha habido un cambio sustancial por primera vez en la República Dominicana, con un cambio a nivel estructural del sistema energético de la República Dominicana. Y ese aporte que hace este técnico, que le da información al país, viene en una parte, viene en la dirección correcta, porque ese holding que deberá encabezar, porque así lo establece la ley, que deberá encabezar el Ministerio de Energía y Minas, que por razones de coyuntura política y sectoriales y de intereses no ha podido concretar ese nivel de... Lo que dispone la ley. Lo que dispone la ley. Entonces ya hay la voluntad, de acuerdo a lo que dice este técnico, del presidente electo, Luis Abinader, de completar esa parte del proceso de reforma estructural en la que que se está desarrollando en el país en el subsector eléctrico. Ahora, yo tengo también mis temores y tengo que decírselo al presidente Luis Abinader y al país. Tengo mis temores porque dentro de el esquema que se presentó ayer también hay señales preocupantes de contrarreforma. De contrarreforma. Me asusta la posibilidad de una especie de gigantismo, de pasar de lo que hemos tenido un proceso de descentralización que se está dando en diferentes áreas a un proceso bastante peligroso, delicado, de centralización, que incluiría a Punta Catalina, por ejemplo, que por su propia naturaleza y por lo que han establecido las autoridades, está llamada a operar como un ente muy particular. Va a aportarle al sistema lo que le va a aportar, pero va a ser una empresa regenteada por una firma nacional o extranjera. Ahora mismo tiene su propia presidencia. La preside el buen amigo, el economista que preside, Aristia Escuder, excelente, brillante, que la preside. Y está abierta y se espera una licitación para lo que deberá ser la operación de de esa empresa importante propiedad del Estado. Pero ya vemos que por ahí no va el asunto. El asunto es involucrarlo todo, meterlo todo en un mismo nicho y volver a la CDE antigua. Es prácticamente eso, volver a eso. No hay suficiente detalle, Mozart. Fusionar, eso fue lo que él dijo, fusionar las sedes, involucrarlas junto con la EGI, involucrarlo junto con Punta Catalina y así hay un arroz con mango extraño. Yo llamo la atención en el sentido al país de que ese es uno de los temas de mayor delicadeza por los intereses nacionales y foráneos que se mueven ahí. Gente que procuró que ese proceso de reforma en el subsector eléctrico no se iniciara. Gente que procuró que el Estado no construyera Punta Catalina y que después que el Estado invirtió más de $2.000 millones en Punta Catalina, ahora pretende y lo ha pretendido que se lo ven en bandeja de plata. Y aquí hubo compromiso. Aquí se buscó compromiso. Ese subsector buscó compromiso de los agentes políticos del país, del liderazgo político,
para que se comprometieran en una tarea fétida como esa, que es la de pretender descomponer lo que hemos logrado hasta el momento en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. La naturaleza de Punta Catalina tiene que ser manejada y debe ser preservada. Y su naturaleza no es otra que servir como el principio del fin para el cambio de matriz eléctrica, como el principio del fin de los apagones, como el principio del fin a un mayor control del Estado, a un mayor control y fiscalización del Estado, y para darle al mercado eléctrico nacional la equidad que requiere, Todo eso yo pienso y voy a esperar porque confío en el presidente Luis Abinader, confío en su buena fe y creo que hay que esperar a ver qué es lo que van a hacer con esto, porque fíjense que ese mismo técnico habló. Ayer mis compañeros me decían, me sacaban en cara mi sensibilidad, decían, por esa sensibilidad, me decía Pedro, por esa sensibilidad tuya, por esos empleados, es que tenemos ese gigantismo estatal y eso es una barbaridad. Yo sigo con mi sensibilidad frente a los empleados y seguiré con mi sensibilidad frente a todo aquel que está comiendo y que se le quite la comida. Eso yo lo voy a mantener toda mi vida. Mira, eso es así. Yo no, lo que no quiere decir es necesario que no se corrijan en tuertos, que no se corrija gente que no trabaja, que no hace nada y cobra perfectamente bien. Mira, Pero quiero decir que el técnico que habló ayer, fíjense cómo habló él. Él dijo que de una parte de eso que se trata de fusionar, solo una parte de esa parte tiene 9,000 empleados. Y él dice, ese señor dice, que eso se puede reducir perfectamente bien a 300. A 3,000. A 300. 3,000. 300. Digo yo, que lo oí, yo oí que dijo 3,000. Entonces, bueno, nadie puede bajar. Dice él que se puede reducir. Que se puede reducir. Ahora, déjame decirte algo. Yo sigo insistiendo. Pongan en orden las ideas. Déjame poner, para ver por dónde que va el asunto. Déjame ponerte información. Déjame ver que sane pronto, quiera Dios, el buen amigo Almonte. Almonte, a ver si lo podemos traer. Pero déjame si lo podemos traer al programa y que él me dé mayor claridad. Sí, cómo no. Mira, yo tengo una información complementaria sobre. Pero yo estoy preocupado. Estoy preocupado con eso, con que estemos a la puerta de una posible contrarreforma en su sector. Pues déjame decirte algo. Quisiera escuchar. Y tú estás preocupado ahora. Debiste haberte preocupado antes. Oye esto, Mozart. Cuando se convocó al pacto eléctrico, que lo hizo el ministro de la presidencia cumpliendo una directriz de un decreto presidencial que puso al Ministerio de la Presidencia al frente de una convocatoria formal al Consejo Económico y Social para discutir el pacto eléctrico, el ministro de la Presidencia, el señor Gustavo Montalvo, colgó en la página que todas la pueden chequear perfectamente, página Presidencia de la República, Ministerio de la Presidencia, un documento base de discusión. Ese documento base de discusión contempla cada uno de esos, la mayoría de esos pasos que tuviste ahí. Aclara, no cada uno. No la cada mayoría, uno. Lo fundamental. Mira, un consejo administrativo para la 3 sedes, eso lo propuso. Pero no hablaba de fusión. Pero déjame hablar. Sí, porque pero también propuso. Pero no le ponga a montar algo que él no dijo. Pero busca el documento. Es que no es verdad que no habló de fusión. Pero yo conozco el documento completo. Pero no habló de fusión y yo lo conozco también. No, pero no es de fusión. Él habló. Pero estos hablan de fusión. Espérate. Él habló de constituir a Punta Catalina en una compañía. Él lo adelantó. Exactamente. Y dijo que Punta Catalina se iba a incorporar a ETED, que es la empresa de transmisión eléctrica. Como debe ser. Y a EYEGIT en un solo consejo.
Eso es lo que está anunciando el señor Arcelo. Una empresa, sí, pero una empresa. No, eso para no mí, es un solo consejo no es, para administrar todo. No, eso no es lo que le da. Otra cosa que dijo. Espérate, hombre. Otra cosa que dijo. No, es que tú estás tergiversando. No, es que tú le estás poniendo al gobierno actual y a Montalvo él dijo cosas que no dijeron ellos. Todas esas estructuras, porque Montalvo lo plantea también en ese documento que es del 2013, cuando se convoca al Consejo Económico y Social. Ahí se plantea también la reforma a la ley eléctrica para darle paso a una nueva estructura del subsector eléctrico, entre la que se le pasa al Ministerio de Energía y Minas, tal como fue concebido, el control del subsector, el control. Es más, la Comisión Nacional de Energía, dice él, y lo consigna la ley, porque la ley lo consigna, se constituiría en un viceministerio que sería el regulador, el que trazaría las líneas de desarrollo para todo el sector. Y eso es más o menos lo que está anunciando el señor ahora. Tú hablas. No me hables de más o menos, dime lo que él anunció. Porque no, lo que te estoy diciendo, porque tú lo planteas como cosa nueva, no es cosa nueva. Eso existe. Sí, es nuevo. Sí, era un propósito. Es nuevo. Era un propósito del ministro. Eso de fusionar del gobierno del presidente Danilo Medina. Eso no es que verdad. Lo representa el señor Montalvo. Ahora bien. Eso no es verdad. Ellos, si todos estuvieron de acuerdo en modernizar, en hacerle el sistema menos grande y convertirlo en una... Arréglalo como tú quieras. Más racional. No. Pero tú puedes chequear el documento, entra a la página. Como tú quieras, que eso no era lo que estaba planteado. Además, lo que está ahora mismo planteado, supongo yo, en este momento... supone tú. Es convertir, pues sí, porque esos detalles no aparecen suficientemente explícitos. Bueno, pero lo dijo, entonces, si no tiene los detalles, ¿para qué se publica? ¿Para qué adelantar ese tipo? Yo oí muy claro. Pero ¿para qué lanzar un nubarrón? ¿Para qué lanzar un nubarrón ahora? La sede lo bajaría. Lo que menos necesita Luis Abinader son nubarrones. Por eso te lo aclaré, Lo que menos necesita son nubarrones. Él dijo de 9.000 a 3.000 y eso. Bueno, pero déjame decirte que los principales pasos que el señor Rafael Velasco anunció que vendrían como parte de las reformas en el equipo energético que propicia el nuevo gobierno, están consignados en lo que fue la iniciativa de convocatoria de un pacto eléctrico que hizo el Ministerio de la Presidencia a nombre del gobierno. Los principales están consignados ahí. Algunos detalles, por eso te digo que esa declaración... Hay una contrarreforma ahí. En lo que ese señor planteó ayer, hay una contrarreforma. Si la versión que tú tienes de contrarreforma, iníciala con Gustavo Montalvo, entonces. No, con Gustavo Montalvo no. Pero claro, porque eso fue lo que planteó Gustavo Montalvo. Yo estoy hablando con este señor que está hablando a nombre del gobierno. Pero te estoy diciendo que tú y yo eres como lo titula el listín. Mira, tú acabas de decir lo correcto. El listín no se lo atribuye al señor. El listín lo atribuye al gobierno de Luis Abinader. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esos nubarrones que él lanzó ayer, no hay ningún nubarrón, es la versión que tiene un gobierno. Para ti no hay ningún sector eléctrico. Ahora todo ha cambiado. No es eso. Todo ha cambiado para ti. Mira, a ti no te preocupa Punta Catalina, a ti mira, no te preocupa esto, no te preocupa su destino. Mira, no te preocupa nada. A mí me preocupa Punta Catalina. Ahora no te preocupa nada. Y no quiero que la venda el Estado. Ahora no te preocupa nada. Pero para que eso está contemplado. No quiero que la venda el Estado. No quiero que la venda el Estado. Eso está contemplado también. No lo contempla. Él dijo dentro de la contrarreforma. Eso no es cierto. Claro, este señor dijo ayer que Punta Catalina es una compañía que va a formar parte de un consejo directivo junto con el YEGIT y para vender igual que la sede. Oye, pero no interprete porque no es correcto interpretar. No interpretando, es así. Él habló de que un consejo, un consejo va a dirigir a controlar Punta Catalina, tendrá tus razones, ETEP y el YEGIT. Esas tres empresas la va a construir para un mí, solo consejo. Ese señor ayer, dentro de lo que habló, plantea una contrarreforma. Bueno, pues tú lo estás viendo ya desde el punto de vista de un opositor muy severo. Y tú espera que se anuncien los proyectos. Y tú lo estás haciendo como un oficialista. Pero es que esto mismo yo lo había defendido. Pero no. Eso mismo lo había planteado Montalvo y estábamos a la espera de que aconteciera. No me eches eso. Primero, si tú chequeas los contenidos del programa, espérate, Monsalve, oye. Si tú chequeas los contenidos del programa de Diario de 4, Diario de 4, tú te vas a dar cuenta
que yo dije No me venga tú como que Gustavo Montalvo, en un documento que está colgado, ¿y qué es esto? y al cual se llegó a muchísimas conclusiones. Es bueno que tú sepas que una buena parte de los acuerdos que se iban a firmar, que a última hora no se firmaron, del pacto eléctrico, consigna esos cambios. Yo voy a querer que el presidente... Promovido por voy a esperar al presidente. Promovido por el gobierno. Pero vamos a esperar. Voy a tomarme mi tiempo. Eso es. Para esperar eso es lo adecuado. Voy a esperarme mi tiempo. Eso es lo recomendable. Para intérpretes como tú que cambian de la noche a la mañana. No, intérpretes como tú que ve catastrófico todo. Yo de la noche a la mañana todo catastrófico. No voy a cambiar. No se puede. Ya a ti eso es su sector. Esos generadores no te importan. No, me posibilidad de venta. Yo quiero que Punta Catalina se quede. Nada de eso te como importa. Posesión del Estado. Pero eso son, que se revise su ejecución, eso es otra cosa. Tienes tu derecho. Que se vea si metieron la mano gente de manera inadecuada, eso es otra cosa. Derecho. Pero la ejecución del proyecto, ese proyecto tienes derecho a eso. Fundamental. Pero yo simplemente voy a esperar. Y oportuna. Punta Catalina ha dicho aquí, el diario de 4. Que 40 veces lo he dicho. Con Luis Abinader. Punta Catalina vale lo que diga la oposición. Y que el presidente tan oportuna que ha sido. Y que el presidente Luis Abinader. Yo no he cambiado eso, Y que el presidente Luis Abinader nos diga cómo van a hacer las cosas. Exacto. Y el ministro, cuando asuma. El ministro Almonte, que asuma lo diga. No que es amigo nuestro, que de seguro va a estar disponible. No quiero intérprete, no quiero intérprete. Y tampoco quiero cuidar al país. Opositora los nubarrones. Y yo no quiero. Y tu postura oficialista. Y tu postura nos están pidiendo pausa para darle paso a la entrevistada. En un momento regresamos con la entrevistada. Ahora, desde hace unos días, es oficial. Bueno, Mozart, aquí en Diario de 4 nos sentimos sumamente halagados cada vez que doña Cristina Aguiar, nuestra gran embajadora, está con nosotros porque viene casi siempre, Mozart, con la oportunidad de tratar temas que tienen que ver con la Organización de Naciones Unidas, con la manera como deben comportarse los estados, como la manera como nosotros los dominicanos tenemos que tratar a nuestros vecinos y particularmente a Haití. O sea, y hoy precisamente necesitamos a doña Cristina. Buenos días, embajadora. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de verlos. Buenos días. Y de ver que están en salud. Porque estamos en la casa, Cristina. Porque nos estamos protegiendo, ¿no? Vamos a Así es. Pero además, como debe ser. Sí, el componente de paz que nos da Cristina. Pero claro que sí. Doña Cristina, le quedó bonito. El coronavirus, sin embargo, doña Cristina, ha puesto a prueba lo que podríamos llamar ese orden mundial que había, ¿no? Las potencias cada una en su sitio, cierta equidistancia y eso. Pero en particular, iniciativas que han provenido por el momento de los Estados Unidos de América, han cambiado bastante el rostro. Hacia instituciones que eran multilaterales, prácticamente se han limitado a regionales nada más, como es el caso de la OTAN. Naciones Unidas ya no engloba a todos los países cuando se habla de preservar el medio ambiente. Hay grandes potencias que han salido, caso Estados Unidos. Pero la pandemia también ha puesto a confrontar intereses muy severos del comercio mundial. Ya las grandes potencias. Entonces, analícenos ese cuadro y díganos qué repercusión tiene en lo que es Naciones Unidas, donde ha estado por mucho tiempo, la conoce muy bien desde su fundación, y qué esperamos de este momento. Bueno, de toda evidencia hemos visto que la situación de salud pública a nivel global ha puesto a prueba el sistema multilateral. Correcto. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, había lanzado ya hace unos meses un llamado a los Estados miembros, pero sobre todo aquellos Estados miembros que han ocupado una posición de liderazgo en el mundo en ciertos temas, porque para luchar contra una pandemia de esta magnitud, pues se necesita
que los principales actores internacionales puedan actuar de conjunto y puedan además manifestar una solidaridad que esté por encima de sus habituales diferencias. Sin embargo, para infortunio de todos nosotros, no hemos visto por parte de esos actores internacionales esa reacción como vigorosa al llamado del secretario general. Los Estados Unidos han seguido su camino como llanero solitario y ha demostrado además en el manejo de la pandemia en su propio territorio algunas excitaciones y algunas cosas que podríamos calificar incluso de errores tácticos en el manejo de la pandemia. Bueno, la Unión Europea decidió también por su parte llevar a cabo su propia política, tanto que se habló del tema de frontera, de hacer desaparecer la frontera. La pandemia hizo resurgir el tema de las fronteras con muchísimo más fuerza, porque todo el mundo cerró su frontera para tratar de contener el avance de la pandemia. Y con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, vimos también cómo el Reino Unido se ha comportado hacia el manejo de la pandemia, aunque ellos están bastante avanzados en la búsqueda de una vacuna, porque está la vacuna Oxford. Pero es evidente que esta situación global nos lleva y nos tiene que llevar a una reflexión, primero sobre cuáles deben ser las verdaderas estructuras de manejo de estas crisis a nivel global, pero sobre todo redefinir cuál es la relación que nosotros todos debemos tener con el planeta. Así y es. además cuál es el tipo de relación que tenemos que tener los unos con los otros, y eso es válido también para los estados. Es imposible que nosotros sigamos con el mismo modelo de comportamiento que teníamos hasta el momento en que llega la pandemia, que tenemos que entrar todos en cuarentena, cerrar la frontera, cerrar los cielos, etcétera. No es posible volver a ese modelo de comportamiento. El mundo que nosotros conocimos se murió. Sí. Ya esto no existe ni va a volver a existir. Eso hay que aceptarlo y reflexionar de cómo vamos a redefinir nuestras relaciones en este mundo ahora, que ya no es el mundo futuro, sino es el mundo que tenemos por delante. Cristina, en el marco de lo que es el combate a la pandemia a nivel mundial, Sí. sobresale la necesidad imperiosa, y es más o menos por donde marca el discurso de Naciones Unidas, Sí. de la solidaridad. Hay países que definitivamente no tienen las más mínimas condiciones para soportar por un mayor tiempo los efectos terribles de la pandemia sobre el sistema de salud, que es bastante precario en Sí. muchas zonas, sobre todo en nuestra región. Y por Sí. el otro lado, su impacto sobre la economía y dentro de ello lo que ha significado con el empleo y con el hambre. Justo hoy nosotros tenemos un informe más. Ya lo había dado, ya habíamos tenido un informe de Naciones Unidas sobre que se le prestara atención a la pobreza. El Banco Mundial había hecho lo propio, la CEPAL lo hizo para América Latina y el Caribe, y hoy el Programa Mundial de Alimentos hace un llamado de atención, porque dice que solo en América Latina, está hablando del umbral de 11 millones de personas que irían a la hambruna. Nosotros tenemos el gran pobre de la región y probablemente uno de los mayores pobres del mundo, que es precisamente Haití. Lo tenemos justo al lado. ¿Cuál es la visión que tienes como diplomática y como gente que ha estado dándole seguimiento a la problemática dominico-haitiana también, con todo lo que ha conllevado, con relación a esta situación que se presenta con la pandemia? ¿Por dónde anda tu visión en torno al papel que deberemos jugar nosotros cuando tenemos justo al lado al más pobre de la región, que es Haití? Sí. Este es un tema muy delicado, porque aquí estamos jugando con varios valores y principios, además, ¿verdad? Bueno, tenemos lo de la solidaridad internacional, la cooperación, y por otro lado tenemos la dificultad de que no podemos dejar fronteras abiertas,
porque eso también contribuye a alimentar el contagio. Así es. Entonces, de toda evidencia... Es un reto. Es un reto muy grande. Y de toda evidencia, a mí me parece que el gobierno va a tener que tomar medidas realmente concretas de contención, lo cual no excluye el que se coopere y se sea solidario con Haití. Sin embargo, no sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo, unas semanas, República Dominicana pidió en el Consejo de Seguridad una reunión sobre el tema Haití. Y China la vetó. La vetó. China la vetó porque Haití mantiene sus relaciones con Taiwán. Bueno, y debo decir que Taiwán se ha mostrado sumamente solidario, incluso con República Dominicana, por encima del hecho de que ya nosotros no mantenemos relaciones diplomáticas con ellos. A título particular, ellos han estado colaborando con organizaciones no gubernamentales a las que le han facilitado mascarillas, equipos. Muy bien, muy bien. O sea, lo que prueba que todos esos años de amistad dejaron sus frutos. Dejaron sus huellas. Sí. Pensando en el tema de la bilateralidad. Ahora con Haití, yo creo que es un momento bueno para poner el énfasis de lo que ha hecho siempre el comité del cual yo formo parte, el Comité Dominicano Solidaridad Internacional con Haití, para subrayar la importancia de la solidaridad internacional con Haití en estos momentos. Que no es un problema que no le concierne únicamente a la República Dominicana, ni le puede concernir únicamente a la República Dominicana, porque ya nosotros mismos no damos abasto con nuestra propia situación de salud pública. Nosotros vamos ya casi por 57,000 contagiados, con una tasa de contagio de 1,200 personas por día, lo cual es una de las situaciones más catastróficas de toda la región y especialmente en el Caribe. Entonces, por consiguiente, nosotros vamos a tener que circunscribirnos más a tratar el propio problema dominicano. Bueno, incidentalmente que colaboremos con Haití, sí, pero a mí me parece que se impone un cierre de fronteras bien estricto, porque si no los vasos comunicantes van a seguir funcionando y se van a retroalimentar y el contagio nunca se va a poder contener. Así es. Entonces yo creo que es importante tomar en consideración ese elemento, pero sobre todo llamar la atención de los organismos multilaterales, tanto a nivel regional como a nivel global, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ONU, OEA, con el tema Haití y la Unión Europea, porque la Unión Europea siempre ha sido un actor importante en lo que respecta la colaboración con Haití, la solidaridad con Haití y la presión que se estaba poniendo sobre República Dominicana con el tema haitiano. Entonces, sería bueno como que ahora ellos respondan, ¿verdad? Que no sea nada más ponerle presión a República Dominicana con ciertos temas migratorios, creo que con la salud pública también. Hay declaraciones que han traído cierta tranquilidad en determinados sectores de la sociedad dominicana. Una proveniente del presidente de la República, el presidente electo Luis Abinader, que acaba de reafirmar su voluntad de cuidar la frontera, de reforzar. De reforzar. Sí. Y yo pienso que el hecho de que el presidente electo se adelante y nos diga eso, pues es un elemento tranquilizador. Es un elemento tranquilizador. Pero por otra parte, aunque hay que decir, Cristina, que la mayor preocupación en torno al coronavirus lo tienen los haitianos, porque ellos dicen que la contaminación mayor donde está es en República Dominicana y que ellos están recibiendo los efectos de eso. Pero bueno, esas son formas que se manejan. Lo importante es la voluntad del presidente electo en el sentido de reforzar la frontera, porque no solo se trata del tema del coronavirus, hay otros muchos temas de por medio que se constituyen en verdaderos peligros y retos para la República Dominicana. Ustedes en el comité habían adelantado en estos días también los riesgos con el asunto de la sentencia, pero eso también fue
en cierto modo aclarado por parte de quien va a ser el próximo ministro de Relaciones Exteriores, que dijo que como que la sentencia eso no se iba a tocar. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes con relación a ese tema tan neurálgico que se puso en evidencia en estos días también, nueva vez, que es el tema de la sentencia 168.13, con relación al futuro gobierno? Yo tuve la oportunidad de participar también con un programa de televisión junto con Juan Miguel Castillo Pantaleón. Nosotros fuimos los más grandes defensores de esa defensa en su tiempo y lo manifestamos de manera muy clara. Ese no es un tema, sí. Ese no es un tema político, ese es un tema jurídico. Y nosotros analizamos los alcances que esa expresión tiene, de que es un tema jurídico. Primero, es una sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de cierre del sistema judicial dominicano. Sus sentencias son firmes, irrevocables y además se imponen a todos los poderes públicos. Todo lo que venga a contradecir la sentencia, que forma parte del orden constitucional, es contrario a la Constitución. Ya se dictó una primera ley para subsanar los supuestos efectos nefastos de la sentencia, que no fueron tales. Porque eso fueron tales. Así eso fue una exageración y yo lo dije en el 2013, yo lo dije, en el 2014 lo dije, en el 2015 lo dije. Así eso es. Es una exageración totalmente superfetatoria. Los tales efectos no existieron. Se votó una primera ley, la ley 169.14, teóricamente para reparar esos efectos no sé cuántos. Yo, personalmente, Cristina Mercedes Laura Aguiar, como académica, como profesora de Derecho Internacional y además constitucionalista, yo estoy en contra de esa ley. ¿Por qué? Porque esa no era la ley que se necesitaba para subsanar el problema. Primero, en ningún momento, ninguna de las normativas adoptadas, e incluso la sentencia, que yo he alabado tanto y que he defendido tanto y sigo defendiendo, pasa bajo silencio un tema sumamente capital que los jueces internacionales ya han calificado, se han pronunciado sobre ese tema. Hay una jurisprudencia sumamente abundante sobre ese tema y es el tema del fraude en materia de nacionalidad. Ajá. Entonces, si no se trata el tema del fraude, si no se dice, estamos haciendo el trabajo a medias. Así mismo. ¿Por qué? Porque el fraude todo lo corrompe. Es una máxima romana que todavía no se ha visto disuelta, ni negada, ni impugnada por ningún sitio, y menos la jurisprudencia internacional. En materia de nacionalidad, hay un laudo que es la piedra angular de toda la jurisprudencia sobre el fraude en materia de nacionalidad, que es el laudo Flegenheimer. Ese laudo es un laudo de 1949, pero tampoco no ha sido contradicho por ninguna otra sentencia, al contrario, porque en el caso Rothman del 2001 de la Corte de Justicia de la Unión Europea se vuelve a afirmar que el fraude justifica la patria, pero por Dios, si la Corte de Justicia de la Unión Europea lo dice, ¿por qué nosotros vamos a estarle buscando la quinta pata al gato? Ya está en el orden internacional, ya forma parte del acervo internacional de que el fraude en materia de nacionalidad es grave, porque tú lo haces es para beneficiarte de algo que no te corresponde. Flegenheimer produjo 2 certificados de nacionalidad válidos emitidos por las autoridades americanas. Sin embargo, el juez internacional, que era la Comisión de Reparación de Daños de Guerra entre Italia y Estados Unidos, no los aceptó y dijo que él no había adquirido de manera legal la nacionalidad norteamericana y no le reconoció la calidad de norteamericano para repararle los daños de guerra, que fueron cuantiosos. Cuando la nacionalidad es el pivote que te da acceso a ciertos privilegios, y en este caso eran reparaciones, el juez internacional se reconoció competencia para examinar las condiciones en que fue otorgada la nacionalidad. Ya eso es un principio aceptado en el derecho internacional. Pero entonces, examina el fraude. Y el fraude es algo que no te permite producir efectos jurídicos al documento que tú quieras acreditar. Si está sospechado de fraude, si se muestra que es fraude, ese documento simplemente desaparece, claro, porque el fraude todo lo corrompe. Pero nosotros hemos querido inventar una noción diferente de fraude. Y eso no, incluso lo hemos pasado bajo silencio. Y eso no puede ser.
peligroso. Bueno, por otra parte estaban las actuaciones de los oficiales del Estado Civil Dominicano. Es verdad que el Estado es responsable de la actuación de sus agentes y que eso también había que examinarlo. Por eso yo creo que la ley 169/14 es una malísima ley, porque no hace esa distinción. Además, es una ley de regularización. El problema con las leyes de regularización en derecho francés, que fue donde la sacaron, es que el juez constitucional francés no ha validado esas leyes en ninguna otra materia más que en materia fiscal. Cuando tú cobras un impuesto sin base legal, por ejemplo. Entonces tú la metes en nacionalidad. Es un muy mal precedente, porque tú la vas a poder meter entonces cuando tú quieras otra vez. Y eso no es posible. Entonces, esa no era la ley. Había que hacer una ley un poco más diferenciada con los distintos casos. Porque yo siempre he dicho públicamente que hay casos que obligatoriamente hay que darle la nacionalidad dominicana. Son gente que tienen 50 años viviendo aquí. Exactamente, claro. Que han contribuido con su trabajo, que han procreado hijos aquí. Tú no los puedes mantener en tránsito 50 años. Así eso es. no es posible. Pero eso también, para eso tú necesitas una ley diferenciada. Yo había propuesto, y se lo había dicho a Pellegrini en el comité, porque nos habían pedido que reflexionáramos sobre un anteproyecto de ley, de que buscáramos una forma de naturalización simplificada para esas personas. Un trámite muy sencillo, pero es que lo que no te cuesta, tú no lo aprecias. Le paga aunque sea 100 pesos de impuestos. Lo metíamos todito allí en el Olímpico. Le pones la bandera, los tres padres de la patria, el himno nacional, y lo pones a jurar fidelidad a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia dice desde 1955 que la naturalización es un acto grave y que es un cambio de lealtad. Entonces ese cambio de lealtad tiene que estar marcado por algo público, inequívoco. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que todavía queda abierta la posibilidad de hacer eso. Muy bien, muy bien. Hacerlo, muy bien. Y además pareció el señalado nuevo canciller, pareció como muy abierto al tema, ¿no? No, yo lo conozco, o sea que yo ahí no tengo problema. Yo lo conozco, Sí. tuve la oportunidad de participar con él en eventos en Washington, o sea, y él sabe que yo estoy a la orden. O sea, Muy y bien. por si acaso le tiene la duda, se lo dejo desde aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien. A la Doña orden. Cristina, donde la cosa sí es peliaguda, ya está llegando a niveles que pudieran distorsionar todo lo que es las relaciones internacionales. En el caso de la confrontación, como decían antes, de que sino-norteamericana, antes eran sino-soviéticas, sino-norteamericana. El presidente Trump ha acusado ya formalmente a los chinos de primero de haber creado el virus para afectar a la humanidad y quedarse con el mercado. Después él dijo que le han robado a los norteamericanos la fórmula para hacer la vacuna. A los norteamericanos y a los ingleses. Y a los ingleses. También a los ahora ingleses. dice, ahora ordena eso realmente alarmó a toda la diplomacia china, que después de todo es milenaria, no es así, doña Cristina. Sí. Una diplomacia milenaria. El imperio del medio, señores. Hay que Pero, colocar. entonces, a lo que le ha alarmado fue que anteayer el presidente Trump ordenó Sí. intervenir el consulado chino en Houston, y ya eso parece ser que es la gota que derramó. ¿Cómo usted interpreta ese cuadro y a dónde cree que eso puede llegar? Bueno, lo de que le intervinieron en el consulado, yo lo que leí fue que lo mandaron a cerrar y le dieron 72 horas para que salieran. Sí. Y que los agentes consulares empezaron a quemar cosas, evidencias diversas y variadas, porque parece fuertes indicios de que se estaban cometiendo actos de espionaje a partir de ese consulado. Bueno, yo creo que las relaciones chino-norteamericanas están en un punto de máxima tensión. No es solamente el presidente Trump que ha dicho que fueron los chinos que se inventaron el virus. Hay un científico indio, premio Nobel, que dijo que ese virus era man-made, o sea, era el producto del hombre, ¿no? De una intervención del hombre. De una manipulación de laboratorio. Una manipulación, claro. La verdad es que uno se podía dar cuenta de eso desde el principio, ¿no? Basta tener dos dedos de frente. La naturaleza en sí no trabaja así.
la naturaleza, bueno, viene un virus, te ataca, no sé qué, pero este era un virus que iba desarrollando nuevas capacidades para atacar nuevos órganos y producir nuevos desórdenes en la salud de los seres humanos. Entonces quiere decir que eso es una cosa programada, porque la naturaleza no procede. Entonces, esto puede desembocar en una crisis internacional muy seria, porque además de esto de la pandemia, el virus, es la actitud que tiene China en el mar de China, en el mar occidental en la parte sur, atacando incluso los barcos petroleros. Malasia le agarraron un barco, y hasta tal punto que Australia y Nueva Zelanda mandaron barcos de guerra hasta esa región. O sea que esa región en este momento está muy, muy caliente. Bueno, nosotros sabemos que en la política internacional hay un juego, ¿verdad?, de poderes, de balanza de poder, y aquí eso es lo que se está tratando de establecer de nuevo. La balanza de poder en una región que China está reivindicando como la región de su hegemonía. Y la prueba de eso fue cuando le capturó el barco a Malasia, que los Estados Unidos mandó en estos días también un bombardero armado de ojivas nucleares. O sea que el juego ha ido subiendo de tono, y también con las zonas estas de defensa aérea que China fue estableciendo en todo ese litoral. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no creo que lleguemos hasta que la sangre llegue hasta el río, porque lo que se arriesga es mucho, pero sí estamos viendo un juego de poder para poder establecer de nuevo el equilibrio del poder en esa región. Es evidente que los Estados Unidos no pretende dejarse acorralar en esa región, sino que está reivindicando un espacio de poder importante junto con sus aliados en la región. ¿Y si los chinos le contestan, Cristina? ¿Y si los chinos le contestan enviando también esos mismos armamentos o aviones y naves a la zona de influencia de los Estados Unidos? El Pacífico, de influencia de los Estados Unidos. Del lado de California y eso, tan cercano como eso. El asunto es un poquito delicado. Delicado. Pero China ha hecho movimiento en zona de influencia de Estados Unidos con el Caribe, con la misma República Dominicana. Entonces, es decir, ellos han ido tratando con Venezuela. O sea, no nos podemos olvidar de eso también, que ellos han ido avanzando sus peones en el corazón de la zona de influencia de los Estados Unidos, que es el Caribe. Así es. De manera que hay una acción determinada. Yo estaba jugando ajedrez, un ajedrez un poco pesado. Sí. Ya un jaque mate medio raro ahí. Sí. Eso es evidente. Muy bien, Cristina, vamos a seguir cuidando. Ojalá que la próxima vez que nos topemos aquí en Diario de 4 sea personalmente, para que no te estés con esas pequeñas interrupciones en la comunicación, que lo crea esta dificultad, porque no es fácil. Claro, no, además yo tengo agarrado el teléfono con un brazo. Cristina, te queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bella. Muy bien, ¿cómo no? Muy bien. Nosotros, todo Timac, le volvemos mañana, Dios mediante. Siempre que el tiempo lo permite.